colegio a nivel de aprendizaje de las matemáticas, que pueden ser muchos. Yo he ido a colegios, mira, a día de hoy en México he visitado más de 400 y hay veces que el principal problema de golpe son los maestros. Y hay gente que dice, no, es que mis maestros ya de plano no les gustan las matemáticas, entonces esta es una situación que es muy difícil transmitir a los alumnos el gusto por la matemática si al maestro no le gustan las matemáticas. O directamente que los maestros, esto pasa también mucho en secundaria, saben muchas matemáticas, pero esa parte didáctica, esta parte de construir el conocimiento, generar las situaciones específicas en el salón, que le llamaré didáctica de las matemáticas y no matemáticas, pues es la que les queda más lejos, ¿no? Y digamos que lo que es muy importante es como colegio poner la conversación encima de la mesa de lo que significa éxito en el aprendizaje de las matemáticas. Y es la primera pregunta que les hago a los maestros. Tú cuando entras en una clase de mates y sales de la clase de mates, ¿qué consideras que ha sido éxito en esa clase, no? Y hay respuestas de todo tipo. Hay respuestas de, pues que me hayan participado todos, que esta es una respuesta muy bonita. O que todos lo hayan aprendido, que es una respuesta muy ambiciosa, ¿no? O que yo como maestro haya explicado bien. Y hay maestros que se conforman con explicar y luego le lanzan la pelota al alumno con, no, no, si yo lo he explicado perfecto, si no se ha entendido es culpa del alumno y no culpa mía, ¿no? Entonces, es una situación muy generalizada, es lo primero que quiero decir, Andrea. Sí que hay gobiernos y políticas que promueven diferentes tipos de inversiones para solucionarla, pero siempre existen partners como Innovamat en este caso que estamos, digamos, hemos nacido para esto, ¿no? Es lo único que hacemos, ayudar a los colegios a mejorar el aprendizaje de las matemáticas, sobre todo como partner, y no Ujú, enfocándolo como me voy a comprar la fórmula mágica y, claro. y todo se solucionará, sino siempre le digo al colegio que es un esfuerzo mutuo, que hay que remar de los dos lados, ¿no? Y sobre todo tener unos objetivos claros y un plan a largo plazo. La educación, como sabéis todos, no es algo de que lo doy a un botón y cambie del día a la mañana los resultados que vamos obteniendo, sino que es muy importante ir midiendo cómo vamos evolucionando, ir entendiendo la situación de los maestros, la situación de los alumnos, salón a salón, ir gestionando este cambio también con las familias, que es algo muy clave, muy importante. Y bueno, y al final es como, siempre lo digo, el aprendizaje es una batalla contra el olvido y cuantas más herramientas tengamos para aprender significativamente, ¿no? Que ahí voy a los tres pilares, Andrea, ¿no? Que sí, Era parte de la pregunta, sí, y yo creo que nos va a ayudar a arraigarlo, a aterrizarlo mucho en esta idea del well-being, porque estos pilares que son, yo creo que parte súper innovadora de la propuesta de Innovamat es que realmente esto esté centrado en el alumno, ¿no? Que esté personalizada la experiencia que se adapte al ritmo de cada estudiante. Uno, a ver si voy bien, Eloy, me corriges. Dos, ¿no? perfecto. Conseguir que los alumnos entiendan en lugar de memorizar los pasos, o sea, realmente entender esta parte más conceptual. Y tres, que esto les sirva para la vida. Entonces, estamos hablando de tres ejes, ¿no? Que nos van a permitir incorporar o introducir el aprendizaje matemático con base en esta parte que Sí, considero que está ligada al well-being del alumno. los has dicho muy bien. De hecho, nosotros le llamamos Math Anxiety, ansiedad matemática, y hay estudios que dicen que hay personas que reaccionan a esta ansiedad matemática de una forma parecida a las personas que tienen aracnofobia a las arañas. Entonces, el well-being en la clase es muy importante, ¿no? Y retomando estas ideas que decías, Andrea, em, la parte de comprender profundamente los conceptos matemáticos, esto es un cambio de mentalidad que es muy importante. Es muy importante porque venimos de unas prácticas donde priorizamos más la mecanización y el proceso de la resolución de un algoritmo, por ejemplo, que no en comprender lo que está pensando el alumno y ese proceso de pensamiento que está haciendo. Porque cuando un alumno comprende, es el momento en el que el alumno disfruta, que quiere más, que quiere descubrir más. Y es cuando más te apartas de esa ansiedad matemática que viene, hay otro término que es la pasividad cognitiva. La pasividad cognitiva es cuando tú resuelves algo, pero no sabes explicar lo que acabas de hacer. Un ejemplo muy claro. La división. Mira, os haré hacer matemáticas hoy, ¿vale? Un poquito. Iremos haciendo matemáticas,
pero tampoco os quiero asustar porque sé que hay algunos Como que la nuestros ansiedad la alumnos, tenéis. ¿no? We learn better by doing. What better way than an example? Exacto. We're all open to Este, fun. este ejemplo, ¿no? Que es 3 medios dividido entre un medio. ¿Sí? Si yo os digo, venga, vamos a solucionarlo, yo sé que todos sabéis hacerlo, porque cuando éramos pequeños aprendimos vamos a multiplicar en cruz, ¿no? O en caramelo, o en pajarita, hay algunos que lo llaman. Multiplicas hacia abajo, multiplicas hacia arriba, 2 sextos, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Ujú. Vale, pero si yo ahora os digo, no, al revés, al revés, ¿cómo que estamos de acuerdo? Ajá. Este va arriba y este va abajo, ¿sí? We can't see your board if you hold it closer. Thank you, Like Eloy. that, ok. Like that, it's better. Vale. Si ahora le pregunto a alguien, cualquier persona, que me explique qué significa dividir 3 mitades entre una mitad, ¿cuántos de vosotros os sentiríais comfortable para explicarme qué significa? Poquitos, ¿no? Poquitos, pero si usamos un ejemplo como de la vida diaria, ¿no? Si tuviéramos que compartir Exactamente. siempre nos ponían, ¿no? De pequeños, la pizza o el pastel en las rebanadas y cuántas personas, ahí ya haces el switch entre lo mecánico para saber cómo Ahí lo estoy está. haciendo En, con. en- en este caso a mí se me facilita mucho convertirlo en unas unidades que yo entiendo. Por ejemplo, tengo un medio y este un medio lo tengo que repartir entre dos. Entre dos mitades, digamos, que al final acabas comprendiendo que es como multiplicar entre dos. Entonces lo que acabas haciendo es un medio por dos, que es tres, que tres, ¿veis? Es digamos, la unidad de esta fracción, ¿no? Que son los 6 medios. Bueno, en fin, este es un término de la pasividad cognitiva, pero yo os quería poner un ejemplo de lo que significa esta parte de pasar de los algoritmos mecanizados, que lo que priorizamos es la mecanización, a un algoritmo un poquito más transparente para entender lo que estamos haciendo y lo que está pasando, ¿vale? Y me sirve mucho el ejemplo de la multiplicación de dos cifras, que esta os la sabéis todos, porque sois buenos estudiantes, ¿vale? ¿Se ve mi pizarra? Perfecto. 17 times 11, 17 por Sí. 11. O 11 times 17, as you want. Sí, ¿quién me ayuda a resolverla? Si no, haré como en clase, ¿eh? Voy a decir un nombre al azar si nadie participa. 187. 187. ¿Y cómo la has resuelto? Yo multipliqué por 10 y luego le sumé 17. Vale, pero ¿has utilizado este algoritmo para resolverla? No. She went Lo- a shortcut. Has hecho conceptualmente, ¿no? ¿Entiendes? 11 veces 17, 10 veces 17, 170 y una vez más 17, 187. Pero si fuéramos a lo que estamos enseñando en las clases, ¿no? Que es el proceso mecánico de este algoritmo, estaríamos haciendo 1 por 7, 7, ¿no? Y luego decimos 1 por 1, Uno. 1. Y ahora Ujú. 1 por 7 y 1 por 7. dejo un espacio aquí abajo, ¿no? Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Bajo el 7, luego pongo el 1 aquí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y el 187. Este es Perfecto. como Sí. Hubiera puesto un cero ahí abajo, pero no hace falta gastar tanta tinta, ¿verdad? claro, Andrea, depende del país en el que hayas aprendido, te obligaban a poner este cero. Hay muchos países en los que a veces se ponen cruces, a veces se ponen O otras carita cosas. feliz. O una carita feliz porque tienes que Ajá. dejar el espacio. Entonces empiezas como a buscar herramientas para acordarse de dejar este espacio, ¿no? Pero efectivamente ahora podemos ver que es un cero. Os voy a resolver el mismo algoritmo, pero pasito a pasito de una forma más transparente, ¿vale? Empiezo por las unidades también y voy a 1 por 7, 7. Y ahora fijaros en mi vocabulario, ¿no? Ahora voy a hacer 1 por 10 en lugar de 1 por 1, 1 por 10 y pongo el 10, ¿sí? Luego podría hacer 10 por 7, que es 70, y ahora 10 por 10, que es 100, ¿sí? Fijaros que yo he hecho exactamente lo mismo que en el principal. Lo que pasa es que he ido trazando lo que yo voy pensando con los números. Entonces, la analogía es la siguiente. Tengo este 7, que es este 10, que es este 70, que es este 7, y vemos que efectivamente era un cero, y luego el 100, que es este uno de aquí. ¿Sí? Yo digamos,
En el último que acabo de hacer, he ido multiplicando porque yo entiendo. Una vez 7, una vez 10, 10 veces 7 y 10 veces 10. Pero lo podría resolver de otra manera también. Un poco parecido a lo que ha dicho antes Rosa. Rosa, ¿nos recuerdas lo que nos habías dicho? Sí, multipliqué por 10 y sumé 17. Vale. ¿Qué podríamos hacer? Yo sé que estoy haciendo 11 veces 17, ¿no? Entonces yo puedo hacer 10 veces 17 y este es el primer breakdown porque ya no estoy empezando por las unidades, sino que voy a empezar por las decenas, ¿sí? 10 por 17 son 170 y ahora me falta una vez 17, ¿sí? ¿Lo veis? Más o menos. O sea, Sí. digamos, lo que estoy intentando hacer con vosotros es romper este premio hacia la mecanización del proceso donde les decimos siempre, empieza por las unidades. Ahora multiplica uno por uno, no uno por 10. Y ponlo debajo de las decenas, porque así es el proceso. ¿Sí? Yo lo puedo resolver casi sin entenderlo. Mientras que cuando busco estrategias un poco más transparentes que busquen la comprensión, yo si un alumno se me está equivocando y aquí pone 180. ¿Sabe multiplicar este alumno? Bueno, tenemos que ver a ver en qué se está equivocando, ¿no? Mientras que si aquí abajo el alumno me sitúa el 17 debajo del otro 17 y me dice 34, esto pasa muchísimo, yo no sé si es que no sabe multiplicar. Lo que no sabe hacer seguro es hacer un proceso mecánico que yo le estoy pidiendo hacer. Sí, más o menos, se entiende un poquito el ejemplo. Sí. Entonces, Porque hay falta de comprensión de el valor posicional. exacto. En cualquier algoritmo que hemos aprendido cuando éramos pequeños a nivel de matemáticas, cualquier algoritmo se puede comprender profundamente con un proceso transparente y se puede construir desde la comprensión de los conceptos. ¿Sí? ¿Más o menos? Pasa lo mismo en la división, pasa lo mismo en las fracciones, pasa lo mismo en las potencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Perfecto. Este es un concepto muy importante porque es el inicial en la que las maestras suelen tener un poquito más, las maestras también tienen ansiedad matemática y suelen tener un poco más de, ay, yo llevo mucho tiempo midiendo el éxito de mi clase de matemáticas cuando el alumno sabe hacer este algoritmo y ahora lo voy a iterar hacia que el alumno entiende que es n veces un número. Y a partir de aquí, los alumnos me lo pueden resolver de diferentes formas. Yo ya los iré guiando, pero lo pueden resolver de diferentes formas. Y aquí tengo que hacer preguntas de cómo se ha resuelto. Algo muy importante en la clase es cómo hago preguntas. Si yo le digo, vale, va, Andrea, ¿cuánto es 6 por 7? Andrea se me tarda un poco, ¿vale? Porque ahora está despistada. Y digo, no, no, Andrea, tú no. Rosa, ¿cuánto es 6 por 7? ¿Sí? Yo, ahora mismo como maestro, acabo de tirar 3 pasos hacia atrás el well-being matemático del alumno con Andrea. Porque le acabo de decir, no, Andrea, tú no sirves. Mejor que me responda Rosa porque no me... ¿Sí? En lugar de esperar un poco que Andrea me responda y preguntarle a Andrea, Andrea, ¿cómo lo has pensado? ¿Qué te ha hecho llegar hasta allí? Y muchas veces en ese proceso de explicar lo que han pensado, se corrigen ellos mismos y acaban comprendiendo las cosas también. Sí, esto, Eloy, esto es... Sí, perdón perfecto. que te interrumpa, pero para seguir un poco aquí, íbamos en cuanto a la mecanización y cómo salir de ella, ¿no? Con esta explicación genial y el ejercicio en la tableta, y ahora atendemos la variabilidad de los alumnos. Vamos por ahí, por este segundo pilar de La, cómo, aten- la atención a la diversidad. ok, Correcto. Mira, planteas. voy a utilizar una slide que a mí me ayuda mucho a entender también cómo poder atender esto, ¿no? Que es esto. A ver, ayer lo practiqué y yo creo que podré compartir pantalla. Mira, ¿me avisáis cuando sí se vea la pantalla que estoy proyectando? Atendiendo a todos los estudiantes. Perfecto. En la parte de la izquierda, aquí veis un poco el enfoque tradicional. El enfoque tradicional en cómo promovíamos las matemáticas en el salón atendía principalmente a los del medio, a los de una madurez matemática del medio, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que había niños que no te conectaban con lo que estábamos haciendo y había otros que se nos estaban aburriendo con lo que estábamos haciendo. Sí, entonces, ¿qué te dice la ciencia de la didáctica de las matemáticas? Lo primero de todo, que promuevas en el salón actividades que esto lo dice mucho el Enrich es la institución que investiga didáctica de las matemáticas en Cambridge, que sean de suelo bajo y techo alto. O sea, que sean actividades que todo el mundo pueda participar, ¿vale? Y os voy a poner una.
Y yo os haré hacer matemáticas, que sé que os gusta. A ver, a esta la tengo por aquí, creo que sí. Sí, aquí la tengo, perfecto. Aquí está. Vale. ¿Se ha movido? Ahora veis unos números ¿Veis unos Sí, números, un azul? Vale, perfecto. Yo, sí. mi pregunta aquí es, ¿quién creéis, y tenéis que participar todos, que es el intruso? ¿Quién es el intruso? Do we put our answer in the chat or do we just open up our mic? What do you Como prefer? open the mic, porque os preguntaré el por qué. No vale solo decir cuál es, sino por qué creéis que es el intruso. Podéis abrir el micro y decirle. No seáis tímidos. 43, Bueno, uno es, iba a decir eso. ¿Vale? ¿Por qué Rosa el 43? porque está al revés, está invertido. ¿Es el único que está al revés? No, No, también puede ser el 91 el 9 y el 9. podría estar al revés. ¿Vale? ¿Pero estarían al revés igual o tienen ejes de simetría diferentes? Eh, Es de simetría diferentes, ¿no? Bueno, exacto. está a la inversa, pero además es un tipo de número diferente al de los otros tres, aparentemente. ¿Vale? Eso Ok. lo vemos como que está al revés, a la inversa, ¿no? Vamos a hacer un Depende, acuerdo. en Vale. realidad todos pueden ser intrusos. ¿Vale? ¿Por qué Alejandro? A ver. Y Ninguno sea porque intruso. pueden ser todos intrusos porque, por ejemplo, a nivel visual todos tienen diferentes resoluciones visuales. Uno está hecho con línea roja, otro con azul, otro con rayas y uno saturado. ¿Vale? Ok. Esa Em, podría ser una lógica. voy a destilar un poco el argumento y voy a decir, Para- el Perdón, 43. ¿Sí? ¿Vale, Nancy? para mí sería el 43 porque es el único número que no es cuadrado. Vale, caray. Ok. ¿Qué significa un número cuadrado, Nancy? Un número que proviene de Te has muteado, Nancy, justo te has muteado. Perdona. es un número que tiene raíz cuadrada, o sea, que significa que al multiplicarse por sí mismo nos da este resultado. Un número multiplicado por sí mismo. Esta es la definición que siempre Ujú. hemos aprendido en el Bueno, colegio. nosotros lo vemos de manera diferente. Nosotros trabajamos con material concreto y construimos los cuadrados, entonces lo vemos de manera diferente. Esta es la típica, ¿Vale? un Lo número. que, vale. Lo que nos Ajá. está diciendo Nancy es esto. El uso del material concreto es clave para atender a la diversidad siempre. ¿Sabes? Para construir conocimiento nuevo y atender a la diversidad. Yo aquí he representado geométricamente el resultado de 2 por 2, 2 por 3 y 3 por 3. ¿Lo veis? ¿Qué observamos? Y os doy el shortcut. En los que se multiplican por sí mismo, en este caso el 2 por 2 y el 3 por 3, efectivamente nos generan un cuadrado geométrico. Mientras que las operaciones que no se multiplican por el mismo valor generan rectángulos. Entonces, un número cuadrado es aquel número que genera un cuadrado en el mundo de la geometría. Entonces, claramente tiene una raíz cuadrada y claramente se multiplica por sí mismo, pero la palabra viene de ahí. ¿Vale? Este es un ejemplo, por ejemplo, de comprender profundamente las cosas. ¿Sí? Ok, volviendo al ejemplo. Teníamos que nos decía Alejandro, el 43 porque es el único que está al revés. Ok, me lo quedo aquí. Nancy me decía el 43 porque es el único que no es un número cuadrado. ¿Vale? ¿Alguien tiene algún otro intruso? Yo ampliaría la pregunta en este caso. ¿Vale? No, tu pregunta, porque ¿cuál es el intruso con respecto a qué? Por ejemplo, una buena respuesta puede ser la de Nancy. Depende qué estés buscando en la respuesta, porque la respuesta, Podría que, podría ser que ninguno fuera intruso, que claro, es una transformación. Ujú. Mirad qué interesante, ¿eh? ¿No? Es poco habitual que una clase de matemáticas empiece con una pregunta. Normalmente suelen empezar con una definición en el pizarrón. Si algo es que se generen conjeturas en el salón, que se genere conversación, es lo que promueve este socioconstructivismo, esta participación. ¿Vale? Está diseñada esta actividad para que pase exactamente esto. Sí, de hecho, 43 es el único que está al revés, el 9 es el único que es azul, el 9 es el único que no, sus cifras no suman 7, el 43 es el único número primo. ¿Sí? O sea, todo esto son argumentos que, vinculándolo con lo de la atención a la diversidad, fijaros que todos hubierais podido participar.
Si es independiente del nivel de madurez matemático que tengáis, todos los alumnos del salón pueden participar. Y Y ese es cuando un poco el participen, objetivo, ¿no? Provocarlos para que se sientan motivados, para que se sientan enganchados, para que se sientan atendidos, valorados y formen parte de lo que llamamos este approach, ¿no? Con base en el alumno atendiendo su ahí está. interés. Porque Mm, o sea, lo peor que le puede pasar al well-being de un alumno en el salón es sentirse malo en matemáticas. Y yeah, digamos que ese poder lo tiene el maestro. yeah. Entonces es el maestro quien va premiando esos momentos de éxito matemático. Si yo cuando Alejandro, aunque sea un argumento muy visual, y me dice, es el único que está al revés, y yo le desvaloro ese argumento y voy a buscar directamente los más altos a nivel de madurez matemática, como ha dicho Nancy, yo estoy desvalorando la identidad matemática de Alejandro. Entonces es muy importante que diga, bien, Alejandro, va, ¿cuál más? ¿Qué más hay? Piensa un poquito más en matemáticas, por ejemplo. No tan visual, ¿no? Piensa un poquito más en... Sí, yo ahí voy guiando lo que es la identidad matemática del alumno. ¿Sí? Y eso es muy importante porque si no, ¿qué nos pasa en el salón? Que van bipolarizándose aquellos alumnos que se creen buenos en mates y aquellos que no. No digo que no lo sean, pero que se lo crean ya hace, ¿no? Que lo tengan. Y esto os quería compartir otra cosa, que es esta gráfica de aquí, ¿vale? Que es una gráfica muy importante en relación a lo que decíamos ahora, a la atención a la diversidad. Estas gráficas de aquí a la izquierda es el resultado de una investigación que hemos hecho nosotros directamente activa, con más de 85.000 alumnos, de cuál es el nivel de matemáticas de cada uno de los años donde hemos pasado estas pruebas. ¿Sí? El color rojo es 5 años. En México se llama Kinder 3. Está Kinder 1, Kinder 2, Kinder 3. En España se llama preescolar o infantil 3. Pero son 5 años, ¿vale? Y luego van creciendo de edad. 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años. Fijaros que a medida que va creciendo esta edad, es cuando los resultados en las matemáticas se van, digamos, se crea ese abanico, esa gaussiana, ¿sí? Donde se genera esa pluralidad de madureces matemáticas en el salón. Entonces es muy importante desde que son pequeñitos, Kinder 3, primero de primaria, segundo de primaria, que los maestros tengan herramientas para atender a la diversidad. Hay todo tipo de herramientas. El diseño de las propias actividades, como hemos hecho ahora. Consejos metodológicos de cómo le doy una pista a ese alumno. Cómo hago que este que se me está aburriendo piense más, sea más exhaustivo, ¿no? Desarrolle más habilidad matemática. ¿Sí? ¿Cómo mantengo a todo el mundo engaged con la actividad que estoy haciendo? ¿Cómo hago que se... ¿Sí? Todas estas cosas son claves. Y hay un papel aquí de la tecnología que nos ayuda un poco, y vuelvo aquí, ¿vale? Que es este punto de, a la izquierda, digamos, aquí a la izquierda, es esta gaussiana que habéis visto que sucede ya prácticamente en sexto de primaria, digamos que el foco que teníamos era atender a los de la mitad. Entonces, digamos, para expandir este foco un poquito más amplio, el diseño de estas actividades de suelo bajo y techo alto ya ayudan mucho. Que tú tengas actividades pensadas en, vale, ¿cómo hago participar a toda la clase? Que todo el mundo pueda hacer aportaciones, eso ayuda mucho a ampliarlo. Y luego, herramientas del estilo, la práctica individualizada, sí, la práctica personalizada. Vosotros imaginaros que yo ahora soy un maestro y yo pensara para cada una de las personas que hay aquí en esta conferencia en unos ejercicios específicos diferentes en función de la madurez matemática que tiene cada persona, de cómo se equivoca, del tiempo que tarda en responder, de en qué momento está comprendiendo cada uno de los conceptos matemáticos, de todo el histórico que ha tenido en el ciclo escolar, ¿sí? Y aparte, después de esta práctica, yo generará unos informes acorde para que los maestros corrigieran a tiempo real. Pues este es el momento en el que utilizamos la tecnología. Es el único momento, que es un 15% de todo el proyecto, en el que el alumno va a practicar de forma individualizada y, digamos, le prepara todo este conjunto de ejercicios para que practique lo que él necesita, para que mientras practico aprendo. Esta es la gracia de la práctica productiva. Mientras practico, aprendo. To learn by Ma- doing, ¿no? To learn by doing with concrete examples and then applying it to Exacto. world. ¿Qué nos pasaba antes, por ejemplo, Andrea? Que el maestro te ponía una talacha de 100 sumas, una detrás de la otra, que es lo que tenías que hacer de deberes. Pero ¿qué pasa? Si yo hacía tres bien, la probabilidad de que hiciera todas las siguientes bien es muy alta. Si yo hago tres mal, la probabilidad de que haga todas las siguientes mal también es muy alta. Porque yo no estoy aprendiendo en ese momento en que me estoy equivocando. Y ese es el punto que la tecnología ayuda mucho.
Mira, un ejemplo que a mí me gusta mucho poner es este de aquí. Imaginaros que yo tengo esta suma, 7 más 6. ¿Vale? Perfecto. Y yo me equivoco. Imaginaros que el sentido de la adición aún no lo tengo interiorizado y lo que hago es adjuntar las cifras o poner otro resultado que no es el correcto. Yo, en lugar de decirle que está mal, lo que hago es le bajo el nivel de abstracción. Ahora ya los puedes contar. Ahora tú puedes contar uno, puedes contar los huevos, ¿no? 7 huevos por un lado, 6 por el otro. Interiorizas lo que haríamos en clase con el material concreto de dale más frijolitos, que esto viene de, de hace mucho tiempo, ¿no? Y a la vez, ahora me vuelvo a equivocar y lo que le permite hacer es mover los huevos a una cesta final donde podrá efectivamente hacer esta parte de la adición. Entonces ¿Sí? esto se adapta al nivel de cada alumno, ¿no? Cada Claro, objetivo. Ujú. esta es la gracia que esta parte, esto es el Math Learning Map. Es todo un resultado de investigación de mucho tiempo de la ciencia de estas instituciones que te van indicando cómo la construcción de un contenido matemático se conecta con otro. Sí, como para lo que decíamos ayer, cómo los productos notables, que parece un concepto ya de secundaria complejo, lo acabamos relacionando con lo que sería algo concreto, como la multiplicación del modelo rectangular, las áreas, etcétera. ¿Vale? Entonces, ir construyendo en el salón ese descubrimiento de estos conceptos matemáticos, ir practicando y a la vez que el maestro entienda dónde tiene a cada alumno en cada momento, es una parte muy reveladora de cómo ir guiándolos poco a poco. Eloy, ¿Sí? y es Dime. interesante pensar que en cuanto a adaptabilidad, me quiero imaginar que muchos alumnos han aprendido la matemática de otra manera, ¿no? Olvídate los adultos, que ya lo traemos como muy Sí, ingrained. So, what happens in the classroom? ¿Qué tan amigable es este proceso de orgánicamente integrar ahora una nueva manera de aprender cuando yo ya lo he aprendido? O sea, tengo que desaprender y lo mismo le pasa al docente en cómo se claro. vive este proceso. El punto está en que eso pasaría si tú estuvieras mecanizando con un método concreto y pasaras a mecanizar con otro método concreto. Digamos, alguien seguro que ha visto estos tipos de algoritmos japoneses que hay como rayas que hacen así como cruces, entonces tienes que sumar las esquinas, ¿vale? Cuando tú pasas de mecanizar a mecanizar, ahí sí que es como lo que he aprendido no me sirve y tengo que mecanizar otra cosa. Es muy diferente cuando lo que haces es descifrar esa mecanización con procesos transparentes de comprensión. Entonces, los alumnos lo que van haciendo es aha moments de por qué hacían las cosas como los hacían. El ejemplo que hemos puesto, vuelvo a la multiplicación de dos cifras. Tú un alumno le generas una actividad en el salón con material concreto para entender lo que está haciendo y lo que va a hacer es jalar a aquellos alumnos que no estaban comprendiendo ese proceso porque ahora sí que lo están comprendiendo. ¿Sí? En el caso de los alumnos, no van a desaprender, sino lo que van a hacer es como ponerle Añadir sentido. eso a su conocimiento previo, ¿no? Correcto. Buscar ese root of the problem, ese root del aprendizaje para comprenderlo profundamente y eso les Vale, vaya a llevar a entender lo que están haciendo actualmente, vale, ¿no? Este es un poco el punto. En caso de los maestros, ahí sí que hay puntos que tienen que desaprender o claro. evolucionar, ¿no? Es lo que os decía, el punto de, pensad siempre en un maestro. Un maestro antes, ¿qué hacía? Pensar lo que iba a enseñar, pensar las acciones que él iba a hacer para transmitir ese conocimiento. Y ahora lo que le estamos pidiendo es, no, piensa en qué situación vas a generar, con qué actividad en el salón, en función de los alumnos que tienes, cómo les irás guiando para que cada uno vaya conectando y vaya haciendo el clic con ese concepto que estamos intentando construir en el salón. Entonces, el maestro sí que le requiere un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad de lo que es su rol respecto a una enseñanza más tradicional, una enseñanza, Y digamos, para más... esto, sí. Innovamat los atiende, ¿no? O sea, para que sea una experiencia integral, se empieza por el docente, para llegar al momento del aula con un docente que ya tiene esta preparación previa. Claro, esta es la gracia, esta es la gracia. O sea, yo siempre les digo, cuando un maestro aprende, los alumnos aprenden. Y hay una frase muy célebre que es, quien se atreve a enseñar nunca puede dejar de aprender. Claro.
Y esto es un growth mindset muy importante para los maestros, que un maestro no es maestro y ya está. Maestro sigue evolucionando, ¿no? La sociedad va cambiando, sigue evolucionando. Entonces, nosotros lo que hacemos es proveerle de una guía didáctica que lo que busca es la construcción de esa referencia de lo que es un buen maestro de matemáticas por la ciencia de la didáctica de las matemáticas. Por ejemplo, el diseño de las actividades ya lo tiene hecho, perfecto. A partir de aquí le damos consejos metodológicos. Nosotros, cuando hemos hecho esta clase, mira que las típicas respuestas que dan es esto, entonces tú puedes interaccionar así o asá. O piensa en esos tres alumnos en los que les puedes dar un consejo de atención a la diversidad para que te conecten con esa idea que estás haciendo y piensa en esos tres en que los vas a hacer pensar más, ser más estratégicos, ser más exhaustivos en la parte competencial. Mira, un ejemplo que a mí me gusta mucho poner, porque se relaciona mucho con el hacer pensar, ¿no? Antes me decías, ¿cómo se conectan las matemáticas con el mundo real? La Ujú, forma en la que más se conecta es que las matemáticas son la asignatura que te hacen pensar en el colegio, porque son las más deductivas, y es lo que te hace promover ese problem solving. ujú. Pero en la vida real es así. Yo en la vida real, Andrea, si te subo la renta un 20%, esto es un problema matemático. Tienes que pensar, ¿cuánto es un 20%? ¿Me lo has subido solo a mí o a todo el vecindario? ¿Cuánto es mi income? ¿Cuánto es el de mi marido? ¿Nos tenemos que mover? Sí. Entonces, esta habilidad de ser exhaustivos a la hora de analizar un problema, resolverlo, buscar estrategias, para mí esto es lo que más útil es a nivel social y a nivel después de, bueno, con toda la incertidumbre del mundo a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, antes un problema matemático era, Alejandro va al mercado, tiene $200, ponle, las sandías cuestan 5 sandías, $5 cada sandía, ¿cuántas puede comprar? Ujú. ¿No? Esto es un típico problema matemático, ¿vale? Esto es un problema matemático la primera vez que se enfrenta Alejandro a ese problema. ¿No? Es ese problem struggling que le estoy creando es la primera vez. Si se lo pongo dos veces y le cambio la palabra sandía por naranjas y en lugar de $200 tiene 100, ya no es un problema matemático, ahora es un ejercicio, porque estoy practicando algo que yo ya sé hacer. Entonces, Because un the problema... problem is not a problem if you know what to do. It's only a problem when you don't know what to do, right? Exactly. The problem is what you do when you don't know what to do. Exactamente, Andrea. Sí, esta es la... Y la vida real está llena de situaciones que no sabemos qué hacer y tenemos que enfrentar. ¿No? Y esto es el problem solving en las mates. Y un ejemplo que siempre les pongo como para entender esto, no estará contextualizado, digamos, en el mundo real, pero es un problema matemático, ¿vale? Tú imagínate que ahora yo vengo en el salón y proyecto una serie de dibujos animados de unos caracteres que tienen una situación. Suben en una montaña, se encuentran con no sé, una pirámide, lo que fuera, entran dentro de la pirámide, se encuentran una caja fuerte, tienen que abrir la caja fuerte, ¿vale? Y digamos, imaginaros que tenéis 5 tarjetas y en cada tarjeta hay un número. Mira. Y son números del 1 al 5. Estos son tarjetas, imaginaros. Y son números del 1 al 5. Y en la caja fuerte nos encontramos 3 ranuras donde podemos situar estos números. 5 ranuras, perdón, que son estas de aquí. Sí. Y la premisa es, atención, cuando yo sitúe, solo los puedo situar una vez porque son tarjetas, cuando yo sitúo los números en estas 5 ranuras, la diagonal de la derecha sumadas, las tres esferas de la derecha sumadas y las tres esferas de la izquierda sumadas, me tienen que dar el mismo valor. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría hacer así. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿qué pasa? Yo cuando sumo 2 más 4 son 6 más 5 son 11. Y ahora a la izquierda tengo 1 más 4, 1 más 3 4, más 5 9. Una me da 11 y la otra me da 9. Entonces yo lo que le pediría al alumno es sitúa los números de una forma en que me den el mismo valor. ¿Sí? Y ahora lo primero que pasa es que empiezan a pensar, a ver Ujú. cómo lo hago. Hay algunos que empiezan a probar, ¿no? Es el razonamiento de prueba. A ver, este sí, este no. Hay algunos que empiezan a ubicarlos como si tuvieran pesos. Pongo el 5 aquí, el 4 aquí, el 3 aquí, el 2 aquí. Ah, vale, pues sí que me da o no me da. Y a la que me encuentran una, por ejemplo, esta es una, ¿vale? 5 4 3 2. ¿Lo veis? 3 más 4 más uno me da 8. 2 más 5 7 más uno me da 8. ¿Sí? Y ahora
aquel alumno que quiero hacerle más challenge matemático, aquel alumno que es el típico, ya ha terminado, vale. Ahora le preguntaría, ¿es la única combinación que hay o hay más combinaciones? ¿Sí? Perfecto. Cuando las hayas encontrado todas, busca una estrategia para demostrarme que no hay más. Vale, perfecto. Ahora has encontrado una estrategia, busca otra Ujú, estrategia. Perfecto. Y a la que ya lo tengo ahí, que tiene la cabeza ya, que le sale humo de tanto pensar, le digo, mira, pues ahora hacemos una cosa. Te voy a cambiar el 3 por un 7. ¿La estrategia que has encontrado te sigue funcionando o no te sigue funcionando? ¿O tienes que encontrar otra? Y si te aumento el rango numérico y ahora te añado otra carta, dos cartas más y dos esferas más, te siguen funcionando, tienes que encontrar otra. ¿Vale? Fijaros que con sumas del 1 al 5 son sumas y restas del 1 al 5, puedo hacer pensar a cualquier adulto funcional hasta un nivel de problem solving bastante complejo. Entonces, la idea es lo que decíamos. Lo primero, comprender profundamente el contenido de una forma transparente. Perfecto. Lo segundo, ese desarrollo competencial. Estas skills que desarrollas en el salón matemático que te van a servir para la vida real, ¿no? De problem solving, sobre todo esta parte de pensar, aprender a pensar. El maestro tiene un papel clave en llevar a esos alumnos a un paso más allá, a un ujú, thought más, ¿no? A un problem struggling más. Y en esta parte de atender a la diversidad es muy importante entender el papel del material concreto, entender el papel de las preguntas que haces, de las pistas que das, cómo agrupas en el salón, ¿no? Y ujú. qué uso haces de la tecnología, de la información, de la medición, de las pruebas también para ir trazando un plan de acción, tanto formativo para el maestro como de desarrollo de los alumnos. Entonces nosotros, Andrea, lo que hacemos es exactamente esto. Traer una caja de material concreto para cada grado, para cada grupo. Traer I unas guías like didácticas. You have a Ujú. picture of this that I love. When you ask artificial intelligence, what should a classroom look where mathematics is really integrated? Can you show that to it so we can have a visible, una referencia de cómo se vería Sí, un aula donde todos estos tres ejes o pilares están sucediendo y están presentes? Dijiste el rol del maestro, ahí es clave. A ver cómo clave. observan al maestro en ¿Se eso. ve, se ve mi presentación? Aún no, Eloy. You have to share your screen ¿Aún again. no? Ah, ok, ok. Voy, perdón. Es que en rookie en Zoom siempre utilizo el Meet, You're doing great. pero... pero problem solving. Esto es importante. Pues yo el otro día sabéis que ahora está el tema de la inteligencia artificial y todo, y yo tenía curiosidad por saber qué entendía la inteligencia artificial como un buen aprendizaje de matemáticas. Y le hice esta pregunta. Y le pregunté, ¿cómo se ve una clase de matemáticas en el colegio? Y me hizo esto. Tenemos a la Miss, tenemos el pizarrón, parece que nos está haciendo una clase, ¿no? Que están participando en sus pupitres, perfecto. Y ahora le dije, como soy un chico ambicioso, le dije, no, no, una que se aprendan más matemáticas, todas las que puedas, más matemáticas. Y me hace esto. Fijaros que me ha pasado a secundaria directamente. El maestro en este caso es un hombre. Más pizarrón, más cálculo. Fijaros que ya tiene aquí una calculadora científica, ¿no? Y le digo, no, 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 más matemáticas. Muchísimas más. Y me hace esto, que parece que ya estemos en la NASA. Me pone un traje, más cálculo, luz en el pizarrón, ¿no? Una calculadora científica mayor, más computadoras. Y yo aquí le empecé a dar un poco de pistas de lo que la ciencia dice que es el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Dice, trata sobre aprender profundamente los contenidos, desarrollar alumnos competencialmente, desarrollo de habilidades como la resolución de problemas, razonamiento, conexiones, comunicación, con voluntad de aprender, que es muy importante, un rol activo, con entusiasmo, ¿cómo se vería? Y me la cambia un poco, fijaros. Me introduce los centros, trabajo colaborativo, me introduce plantas, ¿no? Que parece como que agarra cosas del mundo y las pone en el salón. Fijaros que ya empieza, ¿no? Reasoning, making connections, el pizarrón no es tan grande, baja un poquito la edad también de los alumnos, y ahora que ya le digo al tope, ¿no? Que sean útiles para la vida y que aprendan a pensar con criterio. Y os juro que me hizo esta imagen. No, no, es la única pregunta que le hice. Y fijaros qué interesante, fijaros el rol del maestro. Yo es lo primero que vi. La Miss, aquí la maestra, está sentada al mismo nivel que los alumnos. Es una alumna más. Está introduciendo esa parte de voy a ser una guía, una mentora, una gestora de estas conversaciones que suceden, ¿no? Fijaros que me añade un corazón con esta parte socioemocional,
tan importante de entender cómo se sienten los alumnos cuando hacemos estas preguntas, con las tareas, con cómo aproximamos las mates. Fijaros que me introduce color, no veíamos color hasta ahora, ¿no? Colores, ¿no? Esta parte de ¿Qué más generar ven? un... ¿Qué más ven ustedes? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Nancy, Alejandro, Isabel. ¿Así se ven sus clases de matemáticas en sus colegios? Is this the typical Innova Math classroom, Eloy? La Es mía sí, bastante típico, sí. la mía sí. Yo tengo material concreto en la escuela y trabajo con geoplano, regletas, Smartboard, trabajo por centros, este, muy Muy bien. constructivistas. Estamos, Me mi encantaría colegio es ver eso para 100% preguntas, Miss constructivista. Nancy. ¿Qué colegio es, Mandé Nancy? Marymount, Cuernavaca, estamos en México. Ah, os conozco mucho. Así, entonces, la verdad es que sí, se ven muy similares nuestros salones. Nos Muy bien. movemos mucho, igual los maestros puedo decirte que también se colocan y han estado aprendiendo, llevamos 2 años de capacitación y la verdad es que sí, esta aula se asemeja mucho a nuestra escuela. Nancy, y teniendo ya algo así, ¿qué preguntas tienes para Innovamat hoy? Para mí, yo hasta las escribí, permítanme, porque yo sí Venga, dije, ¿cómo perfecto. esto Además, podría complementar a mis profesores que ya han estado en una ardua capacitación constructivista, cambiando paradigmas? ¿Cómo Innovamat haría o me daría alguna motivante para que nosotros, algo que me llamara la atención para que nuestros profesores, nuestra institución pudiera adquirir algo más? Porque yo te comento, yo tengo esta aula, ¿qué me ofreces tú que me digas? Esto para complementar, porque se escucha interesante, hay ciertos gaps que nosotros tenemos que todavía estamos tratando de llenar, que nuestro programa, pues a final de cuentas no nos ha logrado dar al 100%, porque cierto es que son 3 años para que un programa realmente pueda ver su Ujú. efectividad tanto en alumnos como en profesores. Nosotros apenas llevamos el segundo ciclo escolar, pero yo veo tu imagen y yo digo, esto es mi salón. Y nosotros impartimos matemáticas en una segunda lengua, ni siquiera en la lengua natural. Claro. Entonces, ¿qué me podría ofrecer Mira, Innovamar? Y más que nada, ¿sabes qué? Perdón, ¿eh? Todavía no termino con mis maestros. esto... Eloy, before you answer, Dime. just quickly, whilst everybody is, si tienen preguntas, déjennoslas en el chat para irlas atendiendo, por favor, en lo que Eloy va contestando y las vamos filtrando. Gracias. Sorry, Eloy. Sí, sí, perfecto. Escribid todas las preguntas que tengáis, intentaré contestarlas todas. Básicamente, Nancy, o sea, yo lo que he visto aquí es una foto de un maestro haciendo una clase que parece socioconstructivista, con material, etcétera. Perfecto. Pero luego, aparte de esa foto, existe un proyecto de centro que tú seguramente lo tendrás muy claro, un proyecto de centro en cómo mi centro ve el aprendizaje de las matemáticas. ¿Cómo hago que mis maestros se coordinen, no únicamente en ese grado, porque seguro que tenéis más de un grupo por grado, sino de forma vertical? ¿Cómo hago que desde preescolar estén empezando a construir los conceptos básicos de lo que son las funciones? ¿No? Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo voy siguiendo una secuencia didáctica basada en la ciencia, rigurosa, para asegurarme que la pasividad cognitiva no está? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? Con todos los maestros que tengo a la vez, ¿no? Que es esta parte del proyecto de centro que parece a veces que los alumnos estén en colegios diferentes o en clases diferentes en función del maestro que tienen, ¿no? Esta parte de coherencia depende mucho, ¿eh? Esta parte de la coherencia vertical del proyecto de centro es algo en lo que ayudamos mucho, porque solemos tratar al colegio como un equipo en el que todo el mundo entiende de dónde viene, hacia dónde va, para qué sirve lo que está haciendo, qué está construyendo, que a lo mejor no está viendo en ese momento, ¿no? ¿Cómo recibirán a los de secundaria, los de la primaria? ¿No? ¿Qué fortalezas hay, qué debilidades hay? Esto nosotros lo llamamos el Math Success Plan. Y es esta forma de hacer partnering con el colegio, en el que van personas expertas en aprendizaje a nivel de colegio y escuchan las necesidades del colegio y empiezan a accionar en función de esas. Esa es una parte interesante que es prácticamente un proyecto de consultoría especializado en aprendizaje de las mates, Nancy, que te harás reflexiones que a lo mejor ahora no te estás haciendo. Y la otra, que también nos quería explicar, está la parte esta del assessment and intervention, ¿vale? Que es una parte muy importante de la medición.
¿no? Que a veces utilizáis pruebas estandarizadas, vuestros propios exámenes, etcétera. Pero algo clave, se sigue viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale. Imaginaros que al principio, tú piensas, Nancy, somos 350 personas ahora mismo en 9 países, en 2.300 colegios, pero cada colegio con sus situaciones en concreto y sus problemas en concreto y sus objetivos en concreto. Hay algo muy importante que son las pruebas con MAT. Estas son unas pruebas que nuestro departamento de investigación y evaluación han desarrollado, van muy relacionadas con el tipo de preguntas que hacen las pruebas PISA, ¿vale? Y te ayudan mucho a empezar a entender hacia dónde tienes que caminar en un corto, medio y largo plazo. ¿Vale? Ahora, los del John F. Kennedy a lo mejor me matan, pero espero que no. Pero he agarrado este ejemplo porque salen muy bien en tercero de primaria. Pero tú imagínate que en toda la primaria tienes al principio del ciclo escolar y al final unas pruebas diagnósticas de conocimiento matemático. ¿Vale? Y aquí lo primero que ves son cómo está tu clase, este tercero de primaria, respecto a todos los terceros de primaria que existen en México, que hacen INNOVAMAT, y respecto a todos los terceros de primaria que están en estos 9 países de 2.300 colegios. Entonces, lo primero que puedes ver es ubicarte. A ver cómo estoy. Mira, pues yo veo aquí que tengo un 47,8% de mis alumnos en un nivel medio alto, un 26,1 en medio alto, y puedo ir comparando en cómo se ve más o menos el resto, ¿no? Y luego puedo bajar un poco más, puedo ir a todos los terceros de primaria que tengo, cómo los comparo entre ellos en cada uno de los contenidos de cada una de las competencias matemáticas. Y respecto a la media de Noamat, ¿para qué me sirve? Mira, por ejemplo, comunicación y representación, yo veo aquí que tercero A está por debajo de la media y está por debajo del resto. Entonces, puede ser que requiera una formación especial ese maestro en cómo promover la competencia matemática de la comunicación y la representación en su salón. ¿Sí? Otros ejemplos que podríamos poner, por ejemplo, a nivel de contenido. Están bastante pares, pero, por ejemplo, en estadística y azar veo que el colegio es fuerte. Estadística y azar suele quedar al final del ciclo escolar, que nadie lo toca. Nosotros lo que promovemos es una dinámica que promueve estadística y azar, medida, espacio y forma, relaciones y cambio una vez a la semana, en forma de reto. ¿Sabes? Para que no quede lo que el maestro no llega a hacer, sino que realmente se vaya construyendo, ¿no? A partir de aquí, ¿qué puedo ver? Porcentaje de aciertos global, punto a punto, y entiendo las debilidades y fortalezas de la clase. Y, aparte de esto, recomendamos de la propuesta curricular en cuáles clases nos vamos a focalizar el equipo de asesores y formadores de Noamat y los maestros para atender estas necesidades específicas de ese grado, de ese grupo en concreto. Entonces, digamos que en este Math Success Plan, la primera tabla que veremos es esta y diremos, a ver, este maestro, ¿qué fortalezas y debilidades tiene? Este grupo, ¿qué fortalezas y debilidades tiene? ¿En qué nos tenemos que preparar para conseguir mejorar los resultados en esa dirección o mejorar el aprendizaje del maestro en esa dirección? Muchas veces lo que nos encontramos son maestros que, por ejemplo, las potencias no las entienden profundamente. Entonces lo que hacemos es, venga, vamos a entender qué son las potencias, vamos a entender cómo se llevan al salón, vamos a entender de dónde vienen, cómo se construyen y hacia dónde van. Y digamos, este trabajo, digamos, quirúrgico con ellos es un paso adelante que se acaba notando mucho a nivel de proyecto de centro. ¿Sí? Y bueno, este sería el informe de las CONMAT. Luego están las Cosmos, que os las compartiré otro día, pero las Cosmos se pasan en primero y segundo de primaria para identificar dificultades de aprendizaje en los alumnos. Digamos, es un cribaje en el que podemos ver qué alumnos necesitan una atención especial de aprendizaje de las matemáticas. Entonces, intervenimos durante 4 meses, les proponemos ejercicios, digamos, de más fluidez aritmética, más sentido numérico, de construir. Y al cabo de 4 meses volvemos a pasar la prueba y vemos si han retomado el camino con el grupo o no. Entonces, tenemos un artículo que nos han publicado en Estados Unidos que dice que aumentamos en un 30% con esta intervención los alumnos que vuelven al grupo ESA normal después de intervenir en primero y segundo de primaria. Entonces, esto nos ayuda mucho a que el gap, a que ese rezago, controlarlo y contenerlo, digamos, a la medida que van creciendo. ¿Sí? Eloy, Esto es un poco... we have a Perdón. lot of questions here. Nancy, All did you right. get everything you needed from Eloy? Ya te quedó más claro, ¿verdad? Pues qué gran explicación. Ajá, claro, me gustó mucho todo esto del acompañamiento en el que ya
tenemos casos detectados, cómo se trabaja, o sea, todo ese acompañamiento que dan, me agrada mucho. La verdad, a mí me gusta mucho el programa que nosotros llevamos, que llevamos implementando aquí. Veo que yo, te lo juro que yo vi tu problema de matemáticas de los números cuadrados, yo dije, cualquiera de mis niños tuviera resuelto. El, el 43 es el único número que no es cuadrado, porque desde segundo de primaria identifican números cuadrados por medio de la construcción. Entonces, Bien, sí, lo que me hace falta es ese aspecto de ir creciendo. bien. Ese Si growth quieres, si quieres, mindset. Nancy, Ah, nos encontramos un día y me explicas un poquito más en detalle porque estos temas suelen ser profundos y en función del sí, colegio podemos hablar tranquilamente. ok. Gracias, Eloy. Bien. Gracias. Tenemos un par de preguntas más desde Juan Abraham. And he's thinking about how to contextualize mathematical thinking for long lasting, para una comprensión profunda y duradera. También el tema de padres, cómo podemos resolver, ¿no? Esta idea tan tradicional que tienen y hacer como un buen fit a como lo estamos Sí. viendo hoy. Alejandro también nos pone Em, preguntas, que solo quiero hacer un pause for time check, because I know we've been for an hour. Those that have a few more minutes, I guess, can remain. Those that are leaving, Eloy, do you want to leave them with a call to action, or Ramon, as we wrap up and we continue with the questions? What would be the next steps for people that need to leave right now? sí, yo estas preguntas que estén haciendo me encantaría media hora responderlas porque es que son preguntas que no son binarias de sí o no, sino que hay todo un contexto detrás que me gustaría explicaros mejor. Yo no sé si Andrea, me pueden contactar o los puedo contactar yo para entrar un poco más en Sí, profundidad con Eloy, ellos. si un poco la dinámica que haremos es la sesión está grabada, ¿de acuerdo? Y después, al completar la sesión, enviaremos un link a todos los asistentes con tus datos de contacto, ¿no? Una página, ¿no? que ya nos has preparado para tus datos de contacto y por si queréis continuar más en profundidad en cada uno de los casos. Para estas Genial. preguntas, yo diría, hemos empezado pues 5 minutos tarde, ¿no? Si nos damos pues unos 5 minutitos más, máximo 10, para quien quiera, para si las quiere responder y cerraría, ¿no? Con esta respuesta tuya a estas preguntas, Perfecto. pues en los siguientes 5 minutos, Mira, máximo 10. hay, ¿Os parece? hay una que está relacionada, me parece perfecto, Ramón. Hay una que está relacionada con las familias, que esta me encanta, que es un tema que no hemos tocado hoy. Yo creo que las otras, que es más, por ejemplo, me preguntan sobre cómo ir de lo concreto a lo abstracto, que tiene una respuesta más específica pero más larga, o me decía cómo puede escalonarse el desarrollo del pensamiento matemático sin imponer una progresión rígida y uniforme. Estas sí que me gustaría contestarlas con más tiempo. Entonces, si queréis, enfrento un poquito la de las familias, os dejo pensando también y ya si alguien tiene alguna otra pregunta nos contactamos. Vale, el tema familias, que lo ha preguntado Juan Abraham López. Em, las familias es de las cosas más difíciles a enfrentar, pero de las más agradecidas a la vez. Porque cuando hacen el clic, todo el mundo acaba diciendo, ojalá yo hubiera aprendido así cuando era niño. Pero ¿qué pasa? Que también se juntan en cenas familiares con niños de otros colegios y lo primero que dicen es que mi hijo está dividiendo en dos fracciones y el tuyo en uno. Mi colegio es mejor que el tuyo. Esto pasa muchísimo. La mejor forma, desde mi perspectiva, es mantenerlas informadas, mantenerlas engaged con el proyecto y hacer un plan de talleres con ellos. Al final las familias suelen ser un 15% las que hacen el ruido del otro 85%. Entonces, cuando ofreces hacer un taller, imaginaros, ¿no? Un taller presencial en el colegio, donde vienen las familias y con el colegio, que es muy importante, hacemos dos, tres actividades, workshops, reflexiones en las que participan a la hora de resolver. Y les ponemos ejemplos. Mira, cómo lo hacíamos cuando éramos pequeños y cómo lo podríamos hacer ahora. Y al final de la sesión les hago decidir qué preferirían ellos. Ahora, entonces tú cuando los haces manipular, los haces pensar, los haces ver que también pasa, que saben menos de lo que creen que saben, porque hay muchas veces que el papá es como, no, no, yo sé más que el maestro, que el director y que todos, entonces yo soy el que tengo que decir lo que tiene que pasar. Cuando les enseñas también artículos de investigación, papers, que sustentan, digamos, toda esta
estas dinámicas, estas actividades que promovemos en el salón, cuando les dejas tranquilos también, que acompañamos a los maestros y que no estamos mareando a los maestros, ¿no? Con algo que no es un experimento, sino que realmente está muy probado, ahí empiezas a generar lovers, que les llamo yo. Y esos lovers son los que te van ayudando a transmitir, ¿no? Esto a nivel de gestión de cambio, comunicación, etcétera. Pero luego hay otra parte muy importante, que es la de cómo ayuda un papá en casa. Si un papá lo que quiere al final es que su hijo sea feliz y tenga éxito, pero cuando empieza a querer ayudar, ahí es cuando empiezan un poquito las fricciones, ¿no? Yo le quería ayudar y estaba haciendo algo que yo no entendía cómo lo estaba haciendo. Y ahí lo que recomiendo siempre es que se busquen estrategias para que los papás no se metan tanto en la construcción del algoritmo, sino que se metan más en generar una situación favorable en casa respecto al aprendizaje de las matemáticas. Por ejemplo, em, imaginaros que tuvierais como papás un banco de recursos de actividades de NICMATH, de retos matemáticos, que hacer en casa que no requirieran un algoritmo en concreto o hacer los deberes, digamos. Sino, mirad, por ejemplo, yo tengo una actividad que es como un sudoku, pero diferente, que es un enigma que me propone una serie de dibujos, ¿no? Como unos personajes, y ahí en familia lo tenemos que resolver. ¿Sabes? Como imaginaros que fuéramos a resolver una escape room en familia, que es una experiencia emocionante, divertida, que pasas un buen tiempo en familia, pero en el contexto de las matemáticas. Es exactamente lo mismo. Entonces, si promovemos una buena identidad matemática, un buen acogimiento, como una buena recibida de las matemáticas en casa, es la mejor forma que hay de que los papás puedan ayudar. Porque nos pasa mucho, ¿no? En casa también de la mamá y el papá diciendo, uy, a mí las mates cuando era pequeño me costaban, es normal que te cuesten, no te preocupes. Entonces, si suspendes mates no pasa nada. Eso también pasa mucho. O luego está el otro papá de, no, no, tienes que hacer 300 sumas cada día, porque si no, significa que no sabes suficientes matemáticas. ¿Vale? Y yo creo que hay una parte sobre todo os diría en familias que han sufrido aprendiendo matemáticas, que buscar esa reconciliación, buscar dónde están las matemáticas en el día a día, buscar generar esos aspectos emocionales positivos alrededor de las matemáticas, es una gran, 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 gran ayuda. Y luego en el salón ya construiremos las estrategias, ya construiremos los algoritmos, ya construiremos, digamos, lo que es un poquito más delicado y puede ser más diferente a lo que venimos aprendiendo después. Nosotros solemos hacer un plan de talleres con familias, webinars, y es un plan estratégico del colegio de cómo enfrento esa gestión del cambio con las familias ahora que estoy haciendo un cambio. Pero lo que les digo siempre es, el colegio en sí es el que decide hacer un aprendizaje competencial, es el que decide que se comprendan profundamente, es el que decide atender a la diversidad. Y luego cuando busca partners, encuentra en Noamat y Noamat les ayuda. Sí, no es un tema de, no, no, es que se peleen los de Innovamat, ¿no? Es como, no, no, vamos a hacerlo juntos. Sí, cuando el colegio entiende que es una apuesta de colegio, cuando las familias entienden que es una apuesta de colegio, todo va engranando mucho más que no viendo Innovamat como un plug and play que ahora me va a destrotar todo lo que yo venía trabajando. ¿Sabes? Es como, hay veces que los papás lo piensan, o papás también que piensan que estamos haciendo un experimento con sus hijos. Pero bueno, es un tema que se puede trabajar, es un tema de gestión de cambios, es un tema de explicar bien, comunicarlo a tiempo Yeah. e ir. Sí. Y algo que pasa mucho, perdón, lo último que digo, Andrea, Yeah, yeah. es que lo primero que empezamos a ver cuando implementamos el proyecto en un colegio es mejora de motivación del alumnado respecto a las matemáticas, mejora de engagement y que los alumnos empiezan a explicarles a los papás qué han hecho en matemáticas. I was Entonces, gonna say that. I was going to say that because when a student feels good and they start loving math because they understand it, because they feel comfortable and their well-being starts rising, imagine when they go home and instead of having that message of, oh, I don't understand anything, I've got to go to tutoring, how am I going to pass this test? El mensaje se convierte en algo tan orgánico, integrado, donde y yo creo que volvemos al punto de partida, ¿no? Que es cómo se conecta la matemática a transformar, a hacer una transformación escolar, donde el pilar central yo creo que es el well-being, ¿no? Porque al final del día estamos asumiendo, ¿no? Que esto va a tocar una parte importante en el alumno. And that well-being component is going to go a long way to take that message home. So it happens very organically, I think. sí, porque este well-being del alumno
necesitas el well-being del maestro y es el que genera el well-being de las familias. O sea, es una parte muy, muy, muy clave. Y el well-being de todos, otra vez. No solo de aquellos que no estaban conectando, sino de aquellos que se nos estaban aburriendo en clase, que ahora se ha vuelto una clase challenging, se ha vuelto una clase otra vez emocionante para ellos, que son una parte muy importante.